Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, pero que también necesita manejar, como por ejemplo el estar absolutamente seguros, convencidos de que el derecho al agua es un derecho fundamental, un derecho humano que, pese a estar o no presente en la Constitución, el Tribunal Constitucional peruano lo ha reconocido ya como tal. Aunque de hecho lo cierto es que, aún siendo un derecho fundamental, todavía un número considerable de peruanos no tiene acceso a este recurso. Hoy en Tus Derechos, derecho al agua. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El RIMAC, principal abastecedor de agua para una ciudad con cerca de 10 millones de habitantes. En 1998 se creó la zona reservada del Valle del río Rímac, una franja de 28 kilómetros que se ubica entre los distritos del Cercado de Lima, San Juan del Brigancho, Atevitarte y Chaclacayo. Reserva que intenta cuidar la limpieza y el ambiente paisajístico de la zona. De hecho, actualmente se trabaja en el terreno a fin de recuperar lo que es un valle, pues en las últimas décadas, pese a ser la mayor fuente de agua dulce natural de la capital, ha sido utilizado por los pobladores de sus márgenes como depósito de basura y desembocadura de varios tubos de desagüe. Hace tan solo unas semanas caminó por las riberas del río Rímac Ban Ki-moon, secretario general de la mayor organización internacional existente, la ONU. Ban Ki-moon ha referido que todas las personas tienen derecho a un agua segura para beber, a saneamiento y a servicios básicos. Y claro, es relevante que el representante de las Naciones Unidas haga referencia en nuestro suelo a este derecho fundamental del que todavía un número considerable de peruanos carece, el agua. Pero lo es aún más cuando este señor sabe de lo que habla, pues es hijo del llamado Milagro del río Han. Natural de la República de Corea, su niñez padeció los efectos de la guerra, pero creció junto a su país para ser testigo de lo que se logra tomando conciencia. Con un territorio de pocos recursos naturales, en menos de 50 años, más del 90% de su población tiene acceso a agua potable y será, de hecho, en el 2015, sede del 7º Foro Mundial del Agua. Y es que sí, cuando los recursos son limitados, la creatividad es ilimitada, y eso no nos lo tienen que explicar. Pero ¿qué hará que de pronto un buen día dejemos de tirar basura en las aguas de las que vamos a tomar? En nuestro país de momento confluyen dos vertientes, los que creen se debe incluir este derecho en la Constitución y los que consideran que se sobreentiende. Por lo pronto, el Tribunal Constitucional reconoce al agua en su jurisprudencia como derecho fundamental y en ese sentido señala, el Estado tiene la obligación de garantizar este servicio cuando menos en 3 condiciones esenciales: acceso, calidad y suficiencia. Aún así de claro, el debate sobre incluir el derecho o no continúa. Y mientras pueda que el futuro nos alcance, pues los especialistas avisoran escasez de agua. Habría que precisar en todo caso que la escasez económica de agua, esa que se da por ausencia de infraestructura para llevar el agua a las viviendas, se padece ya desde hace mucho. El derecho al agua es un derecho fundamental y lo deja con esta sentencia clarísimo el Tribunal Constitucional. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Así es, Rocío. Muy buenos días. De hecho, el Tribunal innova cuando asigna la categoría de derecho fundamental al derecho al agua potable. ¿Así? ¿Por qué? Innova, digo, porque los estudiantes de Derecho que nos están viendo saben que hay un catálogo de derechos fundamentales, vamos a llamarlos, que están de manera explícita en la Constitución, como el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la educación, etcétera, pero deja la puerta abierta en el artículo 3 de la Constitución a los derechos fundamentales innominados. Esto es, que se puede, a través de la construcción de los tribunales de justicia, ya sea recogiendo las fuentes
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos otros derechos fundamentales. Y uno de ellos es, por ejemplo, el derecho a la verdad, lo ha dicho el tribunal en algún momento, el derecho a la vivienda, lo dijo cuando se refirió al caso Fonavi, y también el derecho al agua potable. Entonces es un derecho fundamental que, no obstante no estar expresamente contenido en la Constitución, en el artículo 2, sí lo está cuando la Constitución deja esta puerta abierta para que el intérprete de la misma, que es el Tribunal Constitucional, así lo determine. Bueno, pese a estar un poco clara la situación, hay una corriente igual que insiste para incluir el derecho al agua en la Constitución. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, es un procedimiento que se está siguiendo en el Congreso de la República, el cual el Tribunal Constitucional observa con atención, pero es buena la oportunidad para decir que, independientemente de que conste o no este derecho expresamente en la Constitución, ya a la fecha, por decisión del Tribunal Constitucional, y que se ve respaldada además por la sentencia que estamos analizando, ya es considerado como un derecho fundamental, el derecho al agua potable. Bueno, con esa idea así de clara y de subrayada, nos vamos a la pausa y regresamos esta mañana en Tus Derechos, hablando del derecho al agua. Volvemos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre el derecho al agua, y para ello nos acompaña el señor José Luis Patiño Vera, él es gerente de usuarios de la SUNAS. Señor Patiño, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Y lo conversábamos hace unos minutitos antes de iniciar la entrevista, cuando uno tiene, a ver, así este problema de que se queda sin agua, algún desperfecto, escasez, corte, ¿piensa en la SUNAS o piensa en Sedapal? ¿Por qué esta lejanía con el usuario de la superintendencia? Sí, formó parte de una política institucional estrictamente vinculada a lo que era la regulación tarifaria, estrictamente. Es decir, SUNAS, una de las funciones básicas que tiene es aprobar las tarifas de los servicios de agua cada 5 años. Ya. Sin embargo, el trabajo de vínculo con la problemática de calidad de servicio estuvo un poco disociado de esta tarea. Hoy, bajo esta nueva administración que tiene el regulador, estamos tratando de acercarnos más al usuario, explicarle sus deberes y sus derechos, pero también exigir a las empresas de agua niveles de calidad de servicio óptimos, porque mucho de la opinión de la gente que recibe aquí en Lima y sobre todo en provincias el servicio de agua potable, considera este servicio que no está acorde con la tarifa que paga. Claro. Y es un tema que estamos trabajando, estamos por eso haciendo un acercamiento donde está la problemática, y un punto donde está la problemática son los centros de atención al usuario de las propias empresas de agua, donde están muchas veces maltratos al usuario, falta de información sobre el debido proceso de reclamos y una serie de injusticias. Le pongo un ejemplo: en Huánuco no tenemos, lamentablemente por un tema presupuestal, presencia de SUNAS en Huánuco, pero al usuario que quería reclamar y apelar un reclamo, ¿a dónde tenía que acudir? Un abogado. Entonces es como usted se va quiere hacer un reclamo ante Osuictel por el tema de Telefónica y le exigen la presencia del abogado. Eso es totalmente irregular. Totalmente, porque el derecho al reclamo es inherente a la propia presencia del usuario. No se lo puede estar exigiendo presencia de abogado, porque una factura de 30 soles que se va a 80 o a 100 soles, pues más le va a costar al abogado que el pago de reclamo. Entonces, es una de las cosas que estamos tratando de revertir. O la queja, claro. Y esa percepción que usted me manifestaba al principio, de que no conocía SUNAS o no lo vinculaba al tema del servicio de agua, eso lo queremos revertir. A ver, entonces, para que quede claro, Carito, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, bueno, dentro de sus funciones, tiene esta función reguladora de la facultad de fijar las tarifas. Y entendiendo el derecho al agua como un derecho fundamental, lo cierto es que todavía hay un número muy considerable de peruanos que no tiene acceso al agua potable. Y el agua que les llega, a ver si va a ser potable o no, pero a veces terminan pagando incluso mucho más que sí lo es. Por ejemplo, estas personas que compran el agua de camiones cisternas, ¿cómo regula ahí los precios la SUNAS? Para un poco dar el panorama de cómo está el sector. De los 30 millones aproximadamente de peruanos que somos, las empresas de agua que regula SUNAS, que son 50 a nivel nacional, solamente el ámbito de acción es urbano. O sea, las empresas de agua
en el país no dan servicio al 100% de la población. Ya. Se concentran básicamente en ciudades, en la parte urbana. ¿Y en la parte rural? En la parte rural no hay un servicio ordenado ni supervisado. Es un tema que el Poder Ejecutivo está trabajando para capacitar a los municipios, que son los que actualmente están dando ese servicio, para que las empresas de agua regionales puedan tener también responsabilidad sobre esa parte rural. Pero, a ver, de los 22 millones que viven en la parte urbana, apenas 18 tienen agua. Ya. Servicio de agua brindado por una empresa. Hay un déficit, una brecha de 4 millones que todavía carecen de servicio. En Lima, por ejemplo, todo el mundo piensa que tiene agua y no. De los 10 millones aproximadamente que tiene Lima, 1.200.000 todavía carecen del servicio. Y justamente, usted mencionaba de aquella gente que se abastece mediante camión cisterna, esa es la gente que no tiene agua en Lima, 1.200.000. Entonces, ese servicio que aparentemente es tradicional y formal, no lo es para SUNAS, porque SUNAS no tiene competencia para regular eso. ¿Quién lo está supervisando? Supuestamente, o así debería ser, las direcciones regionales de salud. ¿Por qué? Porque el tema agua potable está vinculado estrictamente a calidad de vida, y cualquier cosa que pueda afectar a calidad de vida o a la salud de las personas, como una agua potable no potable, y compartimos responsabilidades de supervisión con la Dirección Regional de Salud. Pero a lo que vamos es que nosotros sí supervisamos dentro de nuestro ámbito de acción el tema de calidad de agua juntamente con el sector de salud. Sin embargo, cuando ya rebasa el tema de la no prestación del servicio para otros sectores, como la gente que no tiene agua o los que viven en el entorno de las ciudades o la parte rural, no es función de SUNAS, lamentablemente. Claro, o sea, regulan dentro del ámbito de las empresas, dentro de su ámbito. Y para poner solo un ejemplo, solo Lima, estas 2 millones de personas, 1.200.000 que no tienen agua y que acceden a ella sin saber los índices de calidad de salud, y tal. No hay manera que se regule un precio, que se pueda intervenir. No, lamentablemente no. Por eso nuestra con este tema, siendo el agua un derecho fundamental. Efectivamente. Ahora, ¿cómo nosotros, como regulador, que fijamos precio, fijamos metas de gestión a las empresas, hacemos que el servicio llegue a todos los sectores? Porque, ojo, si nosotros vamos a fijar un precio único por el agua, mucha gente se caería sin la misma, porque a veces los niveles de pobreza en el país no dan para que todos paguemos igual por un concepto tan básico como el agua. Entonces, aplicamos lo que se llama los subsidios cruzados. Para los sectores más pobres de la población, el costo del agua está subsidiado. No pagan la tarifa real. ¿Quién subsidia a estos sectores? El sector comercial y el sector industrial. La tarifa del sector industrial puede ser 12 veces más que la del sector popular. ¿Por qué? Porque es la lógica del regulador de que, atendiendo a la política de que el agua es un recurso, es un derecho humano, también estamos incorporando el tema del subsidio para que aquellos sectores, repito, que no tengan los suficientes recursos, puedan tener el acceso a ella a través de un precio también subsidiado. Sí, bueno, en cuanto a precios, entiendo que siempre van a haber diferencias, pero la idea es que el agua llegue en algún momento a todos y llegue a todos con la misma calidad, ¿no? Calidad, y que empecemos los peruanos a valorar el costo del agua. ¿Cómo vamos respecto del buen uso del recurso? Estamos bastante retrasados en cuanto a valoración. Yo le pregunto a las amas de casa o a los padres de familia que nos escuchan, cuando llega el recibo de agua, de luz y de teléfono, ¿qué pagan primero? Y el valor de los mismos. ¿Qué pagamos primero? ¿Cuál es el valor del agua, del recibo de agua, del recibo de luz y del recibo de energía? El valor que pagamos por agua es todavía muy bajo relativamente al costo del teléfono y al costo de la luz. Por ahí nomás estamos sacando el tema de la valoración. Y cuando SUNAS actualiza los costos de las empresas, viene la bulla. ¿Por qué estamos aumentando la tarifa si efectivamente el servicio de agua todavía es deficiente? O sea que la impresión que tienen es que como nos cuesta poco, la cuidamos menos. Exacto. Y hay un derroche increíble, porque, a ver, nosotros acaso reparamos, ¿quién no tiene un reservorio tipo cisterna en la parte alta de la casa? La mayoría, supongo, de la ciudad. ¿Alguien lo supervisa durante el año? ¿Ve si efectivamente la válvula que está valorada o no? Le hace limpieza, mantenimiento. Porque por lo menos 2 veces al año lo tiene que dar limpieza. Segundo, tiene que revisarse porque por ahí vienen las fugas. Y cuando el recibo salta
de 40, 50 soles a 100, a 200 o a 300. Punto clave es el tema de este rebose del agua en la parte alta, que nadie se da cuenta. O cuando nosotros mismos vemos un hilito muy casi imperceptible en el inodoro, al que subestimamos, no pasa nada, y se va yendo y se va yendo. Como el costo del agua, repito, está subsidiado a estos sectores, no le tomamos el valor. O la gotita típica del cañito malogrado, ya lo ponen ahí un jevecito, pero sigue la gota persistente. Bueno, es una gota, pero esa gotita puede duplicar el residuo mensual del agua. Entonces, empecemos, y el mensaje de SUNAS ahora es, ok, el agua es un derecho también, es un deber cuidarlo. Claro. Porque trasvasar el agua que toman los limeños, Lima es un desierto. Lima, si no tuviera los trasvases del agua de la parte occidental, moriría de sed. Entonces, todo el esfuerzo que cuesta a la empresa de agua trasvasar el agua de la parte occidental acá, lo primero que encuentra es que en el cauce del río Rímac, esa agua cristalina, aparentemente pura, de la parte alta trasvasada, se contamina. Entonces, también es un derecho y es un deber cuidar. Claro, la idea es que no solo la cuidemos por lo que nos cuesta, sino porque entendamos la importancia del recurso y que entendamos también que es la SUNAS, vamos a repetirlo, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, un organismo regulador y que contribuye al acceso y a la calidad de los servicios del agua potable y alcantarillado. Así que ya sabes, si tiene alguna queja, algún fastidio, algún reclamo, aquí con el señor Patiño, los va a atender amablemente, que es la entidad encargada de estos temas. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias, señor Patiño, por haber estado con nosotros, pero regresamos hablando en Tus Derechos esta mañana de derecho al agua. Volvemos. Bienvenidos nuevamente a Tus Derechos. Hoy día tenemos el grato placer de tener a la doctora Yanina Avendaño, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, es más, jefa del área de servicios públicos, con quien vamos a comentar una sentencia del Tribunal Constitucional referida al derecho al agua potable. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. El gusto es nuestro. Mire, nosotros tenemos una sentencia que queríamos comentar con usted porque aborda una temática de lo más sugerente, que es el derecho al agua potable, y que se remonta el caso concreto al 15 de agosto del 2007, fecha en la que ocurre el sismo que asola una parte del Perú y especialmente Pisco. Y una asociación de pobladores se posesiona de un terreno y exige que se le proporcione el agua potable. Y finalmente el Tribunal Constitucional, luego de un largo proceso, le da la razón. ¿Cuáles son las razones por las cuales el tribunal le da la razón a esta asociación? Sí, bueno, a partir del análisis de la sentencia, en realidad lo que vemos es que el enfoque principal, ¿no?, el que ha primado en la sentencia, ha sido el que todos tienen derecho al acceso al agua. Y como tal, este no puede recibir condicionantes. Y una de las condicionantes que se estaba produciendo era la exigencia del título de propiedad sobre el terreno que ocupaba. Es decir, que estamos hablando de una asociación que no tenía título de propiedad, sino, entiendo, solo un certificado de posesión que lo dio la municipalidad correspondiente. Efectivamente, dado que las municipalidades distritales, provinciales en algunos casos, están en la facultad de otorgar estos certificados de posesión, que tienen que señalar además explícitamente que el certificado es para efectos de acceder a servicios básicos, como el agua o la electricidad. Esto lo hacen a partir de un mandato legal, una norma, la ley 26867, que es la ley de formalización de la propiedad informal, que establece que se deben entregar estos certificados para promover el acceso a estos servicios básicos de las poblaciones. Claro, y ahora, si se le otorga el derecho al agua potable a esta asociación, ¿no corría el riesgo de que la provisión del servicio de agua potable a toda la población de Pisco, es decir, a todas las personas independientemente de esta asociación, podían verse perjudicadas? En realidad no, porque cuando hay un proceso pendiente, un litigio pendiente respecto a la propiedad de un bien, siempre se procura, y la normatividad así lo ha previsto, de otorgar servicios provisionales. Por ejemplo, las piletas, los camiones cisternas, y no otorgar servicios que pudieran afectar el posterior cambio de titularidad del bien, ¿no?
por ejemplo, no se establece en estas situaciones que cada lugar, cada vivienda tenga una conexión individual como la tenemos en las ciudades, sino que haya un medio a partir del cual llegue agua segura, agua de calidad, y que de ahí se puedan proveer de este elemento los habitantes, ¿no? Es decir, si en un eventual caso, en un proceso judicial, finalmente se determina que estas personas no son propietarias y que es otra entidad u otro grupo, fácilmente se puede levantar esa conexión provisional y las personas tendrán que acatar la decisión judicial. Es decir, que estamos aquí ante un pedido en el que se solicita la dotación de agua potable, pero de personas que no sabemos, porque no hay resolución definitiva del Poder Judicial si son propietarias o no, pero sin embargo lo que ellas piden es, en buena cuenta, que les pongan tuberías, que les pongan medidores, lo que le llaman pileta. Sin embargo, ahí el Tribunal Constitucional, pese a que les da la razón y declara fundada su demanda, exactamente no coincide con lo solicitado expresamente. ¿Qué es lo que decide el tribunal entonces si es que no les da el medidor y las otras, y las tuberías y las piletas que harían de esta conexión una conexión definitiva? Sí, ahí hay que entender algunos criterios que ha tomado el tribunal, ¿no? Y que quizá podría desarrollarse un poco más en posteriores sentencias, porque la situación de informalidad, tanto de ubicación de viviendas en terrenos donde no se declaró la propiedad, y la posterior lucha por acceder al servicio al agua va a generar definitivamente que se produzcan seguramente más sentencias de este tipo, y más aún con este antecedente que ya se está dando, ¿no? Es que la sentencia señala que no le puede otorgar la conexión por piletas porque se estaría afectando o habría una posibilidad de otorgar agua que no sea de calidad. ¿Por qué? Porque lo que señala es que en ese mismo terreno hay un reservorio de la empresa, que es Emapisco, y que al estar tan cerca a la población, aparentemente el agua que dotarían a esta población estaría muy cargada de posiblemente cloro, ¿no? Porque claro, desde este reservorio empieza a dotarse agua a poblaciones más abajo, ¿no? Es algo que es lo que se señala en la sentencia. Ahora, si efectivamente eso se puede terminar o no, se puede hacer con intervención también del Ministerio de Salud, ¿no? A través de la Dirección Regional de Salud. Entonces, eso podría analizarse en lo posterior quizá, porque la pileta, claro, la pileta tiene un medidor efectivamente, porque hay que contabilizar el agua que consume toda esta población. Pero su implementación no es tan complicada y tan trabajosa como otorgar una conexión por cada vivienda, ¿no? Claro, entonces lo que hace el tribunal en el fondo es un balance, ¿no? Porque de algún modo favorece y otorga el derecho al agua potable a quienes lo soliciten, pero lo hace cuidando que mediante esta medida no se afecte a los demás pobladores, porque si se otorga conexiones de tipo definitivo, podría afectarse, como usted dice, la calidad del servicio. Y eso nos lleva a aprovechar esta sentencia para recordar que el derecho al agua potable es un derecho fundamental y una de sus manifestaciones es precisamente la calidad, ¿no?, del servicio. No solo es cantidad, suficiencia, sino también calidad y acceso. Sobre eso, la Defensoría del Pueblo, también institución a la cual usted representa, ha venido trabajando insistentemente. ¿Qué decir al respecto? Sí, en realidad nosotros hemos atendido casos similares a los que se han presentado sobre acceso. Hubo un caso aquí en Lima hace 2 o 3 años en que la municipalidad de Surco no otorgaba una constancia de posesión a una población porque señalaba que en realidad no le correspondía porque este terreno había sido declarado intangible y no obstante esta población ya tenía más de 10 años habitando. Y claro, y SEDAPAL le decía, mira, yo te voy a entregar el servicio siempre y cuando o me acredites la propiedad o me entregues la constancia de posesión. Es decir, había factibilidad del servicio para instalar una pileta. Pero si dice, yo no tengo este documento, yo infrinjo la norma como empresa. De alguna manera entonces supeditaba que se le dé agua potable a que previamente pruebe que es propietario o posesionario. Exactamente. Entonces la Defensoría intervino en este caso ante la Municipalidad de Surco para exigir que le otorgue la constancia de posesión dado que esta no otorga la propiedad y así pueda acceder al servicio. En materia de calidad del agua también hemos intervenido solicitando el concurso del Ministerio de Salud a través de las microredes para el análisis del cloro residual, que esté en el rango de 0.3 y 0.5 miligramos por litro de agua, porque ese es un rango que por un lado asegura que esta agua sea apta para consumo humano y tampoco se dañe otros aspectos relacionados
afecciones que pueden ser a la piel también, ¿no? O afecciones gastrointestinales. ¿Y qué decir frente a todos estos casos que estamos comentando? Aquellos detractores que podrían pensar, detractores digo de este criterio, sí, que podrían pensar que una solución como la que estamos conversando alentaría quizá invasiones, porque dirían, bueno, si todos tenemos derecho al agua potable, entonces yo mañana puedo ir a Jicamarca y, por citar un lugar de Lima, y pongo mi bandera y luego solicitaré el agua potable. Bueno, en realidad dotar el servicio de agua es un proceso complejo porque requiere de mucha inversión en infraestructura y por otro lado tener el agua disponible para otorgarla a los ciudadanos. Esta agua que viene además de las alturas. Entonces se están generando muchos proyectos grandes de inversión, de trasvases para poder tener más agua. En ese sentido, dada que es posible que la expansión urbana se siga dando hacia zonas más alejadas, el que se otorgue el agua no es tan simple como pedirla, sino que también pasa por un proceso de factibilidad. Las empresas están obligadas a responder a los solicitantes si les puede o no otorgar el servicio una vez cumplidos con los requisitos a partir de la factibilidad del mismo. Muy bien, entonces estamos ante un derecho fundamental, el derecho al agua potable, pero como todo derecho no es absoluto, tiene limitaciones y estas están determinadas también por exigencias técnicas que facilitan o no el disfrute de este derecho. Muchas gracias entonces por la participación de la doctora Avendaño y ahora los dejamos con las frases del programa. Una de las funciones básicas de SUNAS es aprobar las tarifas de los servicios de agua cada 5 años. De los 10 millones de habitantes que aproximadamente tiene Lima, 1.200.000 carecen del servicio de agua potable. Dotar del servicio del agua es un servicio complejo porque requiere de mucha inversión e infraestructura y tener el agua disponible para otorgarla a los ciudadanos. El que se otorgue agua no es tan simple como pedirla, sino que pasa también por un proceso de factibilidad. Impresiones y sentencia que generan una jurisprudencia interesante respecto de este derecho fundamental del que deberíamos gozar ya todos. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, recordarles que cualquier comentario, sugerencia que pueda ser tema de este programa, nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.